Vamos a ver qué pasa con estas calaveras de cristal cuasi perfectas, descubiertas en Centroamérica, pertenecientes a la cultura maya y desde luego a los ambientes precolombinos. Se habla del siglo XIV, siglo XV, una docena de calaveras catalogadas como auténticas. Así que vamos a intentar ahondar un poquito en este misterio de la historia. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hombre, veo que vienes vestido de Hamlet, ¿eh? Vienes con la calavera, tu vi o no tu vi. Sí, pero fíjate, es transparente, ¿eh? Es transparente, sí, la tuya es más sofisticada. Brilla más que la que usaba al principio de la marca. Sí, sí. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, tú vienes vestido de brujito. Sí. Vienes, a lo mejor esa calavera la utilizas como bola de cristal. Sí. Para ver algún misterio insondable. Sí, sobre todo por los ojos, por las cuencas de los ojos que son insondables también. Mira cómo se ríe, mira cómo se ríe. No digo Jesús, sino la calavera. Sí, la mandíbula... Batiente. Oscilante. Yo decía, Carlos, digo, a lo mejor son opar, pero no. No lo son. Y en cuanto a las casi perfectas, son perfectas. Son perfectas. Son perfectas. Sí, son asombrosamente perfectas. Y cuando has dicho una docena es una cantidad correcta, porque hay en los siglos XIV y XV, aparte de las que se conocen de América, que es de las que vamos a hablar hoy, aunque a muchos oyentes les parezca curioso y extraño, se hicieron varias en Europa. En Italia hubo una pequeña costumbre, y a finales de los siglos XIV y principios del XV, coincidiendo más o menos con la época de tu último libro, cuando Yes de Rey era un niño, sí. Unos artesanos de la zona norte de Italia fabricaron al menos, por lo menos, 3 o 4 calaveras de cristal. Lo que pasa que son radicalmente distintas de las de Sudamérica y, curiosamente, hasta prácticamente hace algunos años, a nadie se le ocurrió el pensar que en el mismo momento en que estos italianos hacían unas, son más pequeñas además que las sudamericanas, en tanto que las de Centroamérica son de tamaño natural. Es decir, son como sería una calavera humana y estructural y fisiológicamente corresponden a indios americanos. Es decir, están hechas como debería de ser la calavera de uno de los indígenas de la región, si no fuera porque obviamente no tenían los huesos de cristal. ¿A tanto, Jesús, llegaban los conocimientos mayas como para elaborar calaveras perfectas de cristal en el siglo XIV? Exacto. Bueno, esto es uno de los enigmas que hay alrededor de la cultura maya, como tantos otros, ¿no? Famoso también el misterio azul, ese tipo de pintura que conseguían con ese azul que ahora mismo se sigue sin descifrar, como cantidad, ¿no?, de misterios que siempre se asocian a los mayas, entre otras razones porque los mayas, cuando llegan los españoles, ya era una cultura en declive y por lo tanto había ya más leyenda que historia, y eso también genera pues muchísima especulación, muchísimo misterio alrededor de ellos, a pesar de que lo tenían también, porque se sabe que eran unos buenos observadores astronómicos, y ahí están sus monumentos, y por no hablar del calendario maya que luego son la propia los aztecas. Así que otro de esos misterios, otro de esos opar, porque de repente si era un opar, si era un objeto fuera de tiempo, es ese pulido de esas calaveras que se atribuyen a esta cultura maya, a pesar de que hay calaveras que se han encontrado en otros lugares del mundo, o sea, no solo en Centroamérica, sino también en Mongolia, en China. ¿Pueden tener alguna relación o no? No se sabe, porque se puede decir que es una materia que está en pleno estudio ahora. No se pueden datar cronológicamente con el carbono 14, sencillamente porque estamos hablando de cristal de cuarzo, y las referencias arqueológicas que hay son muy dudosas porque no todas han sido encontradas en su lugar respectivo, en los yacimientos mayas, sino que muchas han sido movidas, han sido vendidas por coleccionistas, algunas están depositadas en museos como el British Museum. Es decir, es muy difícil seguir la pista porque hay especuladores y hay coleccionistas por medio, pero todas las pistas conducen a que gran mayoría de estas piezas auténticas, porque hay otras que son verdaderas copias que se han hecho en el siglo XIX y siglo XX, pero las auténticas proceden de Centroamérica, y estaríamos hablando pues de la cultura maya, pero siempre referido a siglos tan cercanos a nosotros como puede ser el siglo XIII, el siglo XIV, a pesar de que las leyendas, claro, le intentan situar esas calaveras pues una época pues mucho más legendaria, hablan de 2000, de 3000 años de antigüedad, pero siempre sin ningún tipo de prueba ni fundamento. De hecho hay una leyenda que es muy curioso, ¿no?, porque hay una leyenda que se atribuye a los queches, que es una comunidad indígena maya que todavía viven, y ellos comentan que cuando el mundo reúna las 13 calaveras existentes de cristal, de tamaño natural, es cuando darán a conocer al ser humano todos los secretos de la vida y todos los conocimientos que tenía esta cultura maya. Pero es como una leyenda bonita de Indiana Jones, diciendo dos cosas importantes. Por un lado, según esta comunidad indígena, solo hay 13 calaveras auténticas, de las cuales no han sido encontradas todas, y por otra parte es como si su unión
fuera una especie de ordenador, de computadora gigantesca que serviría para revelar esos conocimientos o parte de esos conocimientos que ostentaba la cultura maya. Vaya, entonces tenemos unas 12 localizadas, faltaría una. Claro, lo que pasa es que las 12 sí, pero no todas mayas. Es decir, cuando hablamos de calaveras auténticas no quiere decir que todas procedan del mismo lugar, sino que ahora mencionaremos algunas que son de Mongolia, otras son de China. Estamos hablando de calaveras de cristal o de alguna variante del cuarzo y que todas tienen unas características parecidas, es decir, tenían una funcionalidad ritual, mágica, esotérica, y es evidente que era así. El problema está en el pulido, el cómo se puede confeccionar, el cómo se puede elaborar esas calaveras de esta antigüedad. Pero no todas proceden de Centroamérica. Eso es otro de los misterios que habría que ahondar. Por tanto, aquí tenemos un misterio parecido al de las pirámides. Surgieron en cualquier parte del mundo, por lo que vamos descubriendo. Sí, claro, parece que se trata de estructuras primordiales y de que de alguna manera hay algo que une a todas las culturas humanas, por lejanas que estén, que les hace de alguna forma el tallar, en este caso, bloques de cristal. Perdón, de la misma manera que en otro caso les hace construir construcciones de forma piramidal. Bueno, las dos más famosas, vamos a empezar por las conocidas, que han generado la leyenda, porque yo supongo que muchos oyentes es posible que hoy incluso se estén entristeciendo al ver de la manera tan fría y tan tranquila que hablamos de una cosa que mucha gente considera un mito mágico y misterioso. La más famosa, que es la que llevó a la leyenda todo el misterio de las calaveras de cristal, es la que encontró una niña que se llamaba Anne Mitchell Hedges cuando vivía junto a su padre, que era un gran aventurero, por cierto, y arqueólogo aficionado, que se llamaba Mike Mitchell Hedges, que vivía en lo que hoy es Belice, la antigua colonia de Honduras británica, y que un día, cuando buscaba, estilo Indiana Jones, por eso sí que era una especie de Indiana Jones, en las junglas del interior de Belice, ruinas mayas, porque él sostenía una teoría muy pintoresca, que él pensaba que la cultura maya estaba relacionada directamente con la Atlántida y que lo que era la colonia británica de Honduras, es decir, eso en lo que es el actual Belice, tenía que haber algún tipo de construcciones del mismo estilo que las que se han encontrado, por ejemplo, en el Yucatán mexicano, en Uxmal o Chichén Itzá. El caso es que en 1927, cuando Ana acompañaba a su padre en unas excavaciones en Logan Town, muy cerca de la frontera con la Honduras española, pues encontraron de golpe, además, curiosamente, el día de su 17 cumpleaños, lo cual no deja de ser curioso, una calavera. Una calavera sorprendente colocada sobre una especie de altar, a la que le faltaba la mandíbula inferior, que por cierto estaba en la misma zona, puesto que fue encontrada tan solo unas semanas después. La verdad es que cuando se la presentaron a los nativos mayas que acompañaban a Mitchell Hedges en su investigación, dijeron, no se extrañaron demasiado, y dijeron que era una especie de representación que hacían sus antepasados como homenaje a los dioses, y que se trataba en cualquier caso de un elemento que servía, pues entre otras cosas, para curar. La verdad es que como descubrimiento hay que tenerlo en cuenta. Estamos en el año 1927 en la Honduras. Encontrar una pieza como esa pesa 5 kilos con 19 gramos, es decir, es muy pesada, tiene la forma normal de una calavera humana y es perfecta, absolutamente perfecta. Está procesada con cristal de cuarzo y después de muchos años de investigaciones se ha podido determinar incluso de dónde procedía la roca o el tipo de piedra sobre la que se talló. E incluso se han hecho varias teorías de cómo se pudo esculpir. Primero, el origen. Ya el origen, cuando se descubrió en los años 80 del siglo XX, de dónde procedía, pues la verdad es que ha abierto otro misterio más sobre lo que ya era un misterio. Es que se trata de una roca de cuarzo de origen brasileño. ¿De origen brasileño? Sí, de miles de kilómetros de distancia de donde se encontró. Y luego la segunda sorpresa es que se hicieron intentos de fabricarla según como los artesanos mayas decían que se podía haber hecho. Es decir, mediante un sistema que con arena, con polvo de arena, iba poco a poco dándole forma durante un periodo larguísimo, puesto que harían falta decenas y decenas de años para lograr un resultado parecido. Hay que tener en cuenta que en el caso de esta calavera, no en todas, porque por ejemplo la que está en el Museo del Hombre de París presenta ciertas diferencias, pero hay algunas, como es el caso de esta, que la mandíbula, la parte inferior de la mandíbula es móvil, encaja a la perfección como si fuera una calavera real, y los dientes de esa manera se mueven y se abren y se cierran y están esculpidos uno a uno en el mismo bloque de cuarzo
que el resto del cráneo. Es algo realmente asombroso. Bien, pues aquí tenemos la primera testa de cuarzo, por supuesto descarnada, encontrada en Belice, en la antigua Honduras británica, 1927. 5 kilitos que pesaba la pieza, nada más y nada menos. Pero hubo más, ¿no? Hubo más, pero quiero también completar una parte de esta información porque estamos hablando de la calavera más importante, de hecho se la llama la calavera del destino también, hasta de Mitchell Hedges, y es el hecho de que se mandó a analizar por un laboratorio en los años 1970, en los laboratorios de Hewlett Packard. Es decir, ya la cosa empezó a tener su crédito y su fama.